Dice la palabra de Dios: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo lo edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sabéis el fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Ese día el mensaje del pastor Rafael se basó en el versículo 9 de 1 Corintios 3, el pasaje que leímos. Y en lo personal, ese sermón que predicó el hermano Rafael fue de mucha bendición. Resultó muy edificante para comprender mi rol, de manera personal, mi rol en el trabajo del reino de Jesucristo. Fue tanta bendición que en estos días que estaba yo orando porque Dios me diera la oportunidad de compartir con ustedes una enseñanza bíblica que nos invite precisamente eso, a asumir nuestro rol en el trabajo del reino. Recordé ese sermón y como tuve la oportunidad de ir hace 2 semanas a Monterrey a la última etapa del incubador, y el pastor Rafael me hizo favor de hospedarme en su casa, le pedí que me prestara el bosquejo para tomar los puntos claves del mismo y compartirlos con ustedes, porque considero que si Dios nos ayuda a entender ese papel que todos tenemos en el trabajo del reino de Dios, vamos a ser bendecidos, el trabajo en el reino va a prosperar y Dios va a ser glorificado. Entonces, en esa esperanza es que quiero compartir con ustedes este mensaje y que veamos esta mañana qué nos enseña Dios en 1 Corintios 3, versículo 9. Vamos a orar antes de seguir. Los cristianos
somos identificados en las Escrituras con diferentes nombres que describen nuestro ser y nuestro hacer. Los primeros muestran nuestra identidad, los segundos nuestra responsabilidad. En los primeros no tenemos que hacer nada, en los segundos sí. Algunos ejemplos de los primeros de estos nombres que revelan nuestra identidad son hijos, amados, elegidos, redimidos. Así se nos llama en la palabra. Y esos nombres definen nuestro ser. Somos hijos de Dios, somos elegidos de Dios. Algunos ejemplos de los segundos, es decir, de los nombres que definen nuestra responsabilidad, son discípulos, servidores, esclavos, cuerpo de Cristo, heraldos del Evangelio. Estos nombres, repito, describen nuestro hacer. Ahí sí definen lo que somos llamados a hacer. Somos llamados a ser discípulos de Cristo. Somos llamados a ser heraldos del Evangelio. Somos llamados a ser servidores, esclavos de Jesucristo. 1 Corintios 3. El apóstol Pablo menciona uno de estos nombres que califican nuestro quehacer, nuestra responsabilidad, nuestro privilegio como cristianos. ¿Cuál es ese nombre de acuerdo a 1 Corintios 3, 9? ¿Qué dice? Colaboradores de Dios. De acuerdo a 1 Corintios 3, 9, usted y yo somos colaboradores de Dios. Así es que, entre otras cosas, Dios nos llamó a ustedes y a mí para ser sus colaboradores. Pero debemos preguntarnos qué significa ser un colaborador de Dios. Y ahí es donde entra nuestro hermano Rafael, porque él contestó esta pregunta respondiendo a su vez las 6 preguntas o las 8 preguntas básicas en que se basa toda investigación. Para descubrir algo necesitamos hacer preguntas básicas. Y el pastor Rafael en su sermón fue preguntando o haciendo estas preguntas, y al responderlas fue revelando a través de la enseñanza bíblica qué es ser un colaborador de Dios. Así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a plantear estas preguntas y vamos a ir respondiéndolas con la esperanza de que a través de la guía del Espíritu Santo podamos nosotros descubrir qué nos enseña 1 Corintios 3:9 respecto a ser colaboradores de Dios. Vamos primero al texto, 1 Corintios 3, versículo 9. Porque nosotros, dice el apóstol Pablo, somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primera pregunta, ¿somos qué? Colaboradores. Eso es lo que somos. De acuerdo con el diccionario de la lengua, colaborar es trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra, o ayudar a otro u otros en el logro de un fin. También contribuir con algo para un objetivo. Eso es colaborar. Así que de entrada vemos que un colaborador es alguien que colabora, que labora conjuntamente, que trabaja conjuntamente con otro, alguien que pone sus acciones, su esfuerzo y sus talentos para lograr un objetivo que alguien más tiene. Eso es ser un colaborador. Sumar nuestros esfuerzos
al esfuerzo de alguien más para lograr un objetivo común. Colaborar pues es trabajar conjuntamente con alguien más. Segunda pregunta. ¿Somos colaboradores de quién? De Dios. ¿De Dios? ¿Sí entendimos bien? Pues sí estará bien porque la Biblia dice así. Pero ¿no será que el apóstol Pablo quiso decir otra cosa? ¿O no será que la traducción está mal? ¿Somos colaboradores de Dios? Digo, porque Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. Él solo creó todo lo que existe. ¿Recuerdan las preguntas que Dios le hizo a Job cuando lo confrontó con su fe? Y él empieza a decir una a una: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todo lo que existe? Y todas esas son preguntas retóricas, es decir, preguntas que se contestan solas y que nos dejan claro que si alguien no necesita ayuda para hacer algo, es Dios. Dios no necesita ayuda de nadie para hacer nada. Lo que nos lleva a la tercera pregunta. Si Dios es todopoderoso, si Dios no necesita la ayuda de nadie, entonces somos sus colaboradores. ¿Por qué? ¿Por qué es que somos colaboradores de Dios? Es decir, si Dios no necesita ninguna ayuda, ¿por qué nos llama así? Sus colaboradores. ¿Por qué Dios querría que nosotros colaborásemos con Él? La respuesta es, hermanos, por deferencia, por amabilidad, por el amor que Dios le tiene a Jesucristo, su Hijo. Porque Cristo dijo que nosotros somos sus representantes en este mundo. Usted y yo somos las manos de Jesucristo, la boca de Jesucristo, los pies de Jesucristo, para que Él obre a través de nosotros. Y Dios Padre ama a su Hijo. Y como su Hijo nos ama a nosotros y nos nombró sus representantes, por eso Dios amablemente nos invita a ustedes y a mí a colaborar con Él. No es porque lo necesite. Cuando es martes y a mi hijo Josué le toca descansar, una semana vamos nosotros a su casa porque tenemos una célula de estudio bíblico ahí en su casa. Y otra semana él va a nuestra casa y lleva a Eddie y a los repetidos con él. Invariablemente, en algún punto de la visita, mi nieta Eddie me pregunta: abuelito, ¿vas a hacer cafecito? Y yo le digo: sí, mija. A veces ya me agarra cansado, digo que no. Pero cuando le digo sí, me dice: te ayudo, abuelito, a hacer café. Y yo le digo: sí, mija, sí, ayúdame a hacer café. Y la verdad es que cada que me ayuda ella tengo que tener mucho cuidado porque necesito cuidar.